Facultad, Área de la Salud, Licenciatura Herbolaria y Fitoterapia, Cuatrimestre noveno. Asignatura, Bases Teóricas de la Medicina Interna 1. Unidad 2, Actividad 2. Diagnóstico, Tratamiento y Pronóstico. Alumno, Luis R. Cortés Origel. Tutor, Dr. Ernesto Israel Martínez Cervantes. Introducción. Es admirable que, no obstante el progreso científico de la medicina, la práctica diagnóstica, desde el interrogatorio hasta la exploración, conservan el mismo sentido hipocrático. Aunque muchas materias médicas actualmente están cargadas de una fuerte tendencia experimental, con el menoscabo de las tradicionales, para el médico actual sigue siendo fundamental el saber recoger los síntomas y proceder a su agrupación sindrómica que llevará al superior objetivo del diagnóstico etiológico. Trastornos funcionales digestivos. Los trastornos funcionales digestivos se caracterizan por ser de manejo complicado. Afectan significativamente la calidad de vida del paciente porque, dada su alta prevalencia, ocasionan un impacto importante en la actividad laboral. Hablando específicamente de la gastritis, las náuseas, el vómito y la diarrea, podemos mencionar que la gastritis se define como el conjunto de signos y síntomas caracterizados por la inflamación de la mucosa gástrica y otras alteraciones de la misma, de etiología diversa, producida por factores exógenos y endógenos. Su existencia se sospecha clínicamente, se observa endoscópicamente requiriendo confirmación histológica. Náuseas y vómito son síntomas asociados que se consideran parte de un mecanismo de defensa para la expulsión de sustancias o alimentos tóxicos, particularmente el vómito. La náusea se define como una sensación de vómito inminente. El vómito es la expulsión forzada del contenido gástrico a través de la boca. La diarrea se considera un síntoma que se define como hiperdefecación e incontinencia fecal, generalmente debido al aumento de la motilidad del colon. Las heces pueden ser con moco, pus, sangre o una cantidad excesiva de grasa. La diarrea es síntoma de una enfermedad subyacente como la disentería, el síndrome de mala absorción, intolerancia a la lactosa, síndrome de colon irritable, tumores gastrointestinales o enfermedad intestinal inflamatoria. Principales características y síntomas asociados a estas patologías dentro de la historia clínica. Las principales características y síntomas asociados a estas patologías dentro de la historia clínica son la gastritis, que por lo general no causa síntomas. Cuando se presentan varían dependiendo de la causa y pueden consistir en dolor o ardor en la parte superior del abdomen. Pueden mejorar o empeorar al ingerir alimentos, náuseas, vómitos y dispepsia. Sensación de saciedad en la parte superior del abdomen luego de haber comido. Las náuseas y los vómitos intermitentes pueden ser el resultado de formas más severas de gastritis. La sintomatología de la náusea y vómito puede ser variada. Cuando hay vómito en proyectil no acompañado de náusea, puede deberse a hipertensión endocraniana. El vómito de alimento parcialmente digerido después de una hora postprandial habla de una obstrucción gástrica o gastroparesia. El vómito inmediatamente después de comer sugiere vómito de índole psicológico. La náusea matutina puede deberse a gastroparesia o ser una manifestación atípica de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Hablando de la diarrea, cuando las evacuaciones son líquidas o semilíquidas de gran volumen, generalmente corresponden a problemas del intestino delgado o colon derecho. Cuando las heces son escasas y se acompañan de urgencia, pujo y tenesmos, reflejan compromiso de la parte distal del colon. La presencia de moco y sangre entre las heces indican compromiso anorrectal. La rectorragia indolora
o la expulsión de moco abundante descartan un proceso neoplásico. Cuando el síntoma principal es dolor abdominal, indica la posibilidad de enfermedad orgánica como isquemia intestinal, enfermedad de Crohn, pancreatitis crónica o neoplasia. En el síndrome de intestino irritable, las evacuaciones diarreicas son líquidas, escasas, con dolor, alternantes con estreñimiento y distensión abdominal, pudiendo haber expulsión de moco, pero no de sangre. En el síndrome de absorción intestinal deficiente, se refieren evacuaciones voluminosas, fétidas, acompañadas de distensión y malestar abdominal. Demostración de cómo se explora el sistema digestivo con base en la palpación, la percusión y la auscultación. Anamnesis, interrogatorio gastrointestinal. El interrogatorio cuidadoso con frecuencia permite alcanzar el diagnóstico correcto de la causa del malestar abdominal. Filiación y los antecedentes personales. Inicialmente es importante tener la filiación y los antecedentes personales como edad, sexo, grupo étnico, ocupación, lugar de residencia, tipo de alimentación, hábitos de vida. Otros aspectos importantes son los antecedentes familiares, los antecedentes patológicos o enfermedades anteriores, el comienzo y evolución de la enfermedad actual. En el interrogatorio es necesario considerar los siguientes aspectos: frecuencia y duración, intensidad, sitio y radiación, carácter y patrón, factores que lo agravan y lo alivian y síntomas asociados. Cuando hay náusea y vómito, el volumen y la naturaleza del vómito pueden sugerir la causa del problema. Por ejemplo, el vómito de grandes volúmenes, pero poco frecuente, sugiere obstrucción de la desembocadura gástrica. El vómito frecuente de bilis o materia fecal indica obstrucción intestinal. El síntoma de diarrea puede definirse de distintas formas. Los pacientes pueden quejarse de defecaciones frecuentes o tener un cambio en la consistencia de las heces. Cuando se obtiene un antecedente de diarrea, también es importante determinar si ocurrió en forma aguda o crónica. Es probable que la diarrea aguda sea de naturaleza infecciosa, en tanto que la diarrea crónica tiene un gran número de causas. Examen del abdomen. La inspección. El paciente debe estar acostado plano, con una almohada bajo la cabeza y el abdomen expuesto desde los pezones hasta la sínfisis púbica. En la inspección de la piel se determina su aspecto, las cicatrices, los trayectos fistulosos, las estrías cutáneas, las manifestaciones hemorrágicas, la pilificación, la cicatriz umbilical, la circulación venosa subcutánea. Hay que considerar las anomalías de la forma y en el volumen del abdomen, pudiéndose determinar si el abdomen es globuloso, retraído, sinuoso, asimétrico o si existe meteorismo circunscrito. Palpación. Es un método exploratorio muy valioso que nos informa sobre el estado de la pared y de las vísceras contenidas en el abdomen. Incluye dos tipos de palpación, la superficial y la profunda. Regiones anatómicas del abdomen. A semejanza del tórax y con la finalidad de poder facilitar la localización de las vísceras y de los procesos patológicos, se ha dividido el abdomen en un cierto número de regiones o zonas anatómicas. Para establecer la topografía abdominal, se utilizan dos líneas de referencia abdominales cruzadas por dos verticales, entre las cuales quedan limitadas las distintas regiones del abdomen. Se establecen así 9 regiones abdominales, 3 centrales y 6 laterales. Las 3 centrales se denominan de arriba a abajo epigastrio, mesogastrio o umbilical e hipogastrio. Las laterales en el mismo orden son los hipocondrios, flancos o vacíos y las regiones o fosas ilíacas. Por detrás, los espacios que existen entre la columna vertebral, las costillas y las crestas ilíacas constituyen las regiones lumbares que se confunden a nivel de la pared lateral con los flancos.
Otros aspectos a evaluar en la palpación son la sensibilidad y temperatura cutáneas, los reflejos cuteano-mucosos, el examen del sentido de la corriente sanguínea en la circulación venosa colateral, las anomalías del tejido celular subcutáneo, la sensibilidad del apéndice sifoides, la tensión abdominal y las regiones hernianas, cuyo examen siempre es obligado. Percusión. Se acude a este método para precisar el contorno de las vísceras abdominales, delimitar el área de un tumor y para orientarnos sobre si el aumento de volumen que en un momento dado presenta el vientre es debido a gas, líquido o a una masa sólida. Auscultación. Es un método exploratorio de notable interés. Se realiza con el sujeto en decúbito dorsal. Los ruidos del abdomen pueden ser exageración de los normales o patológicos con origen en el estómago, intestino y peritoneo. Para escuchar los ruidos intestinales, se debe de colocar el diafragma del estetoscopio justo debajo del ombligo. En personas sanas normales, los ruidos intestinales pueden escucharse en todo el abdomen. Tienen un carácter gorgoteante, suave y ocurren solo de manera intermitente. Los ruidos intestinales deben describirse como presentes o ausentes. Principales tratamientos en general para las patologías mencionadas desde el punto de vista de la herbolaria y la fitoterapia. Para la gastritis se propone la fórmula compuesta por las siguientes plantas: hoja de majagua, raíz de chuchupastle, tallo de equiseto, hoja de toronjiles, hojas de dólar y el fruto del noni morinda. Para los trastornos gastrointestinales con náusea y vómitos, así como dolor en el abdomen, se recomienda la siguiente fórmula: la hoja de arando, la hoja de San Nicolás del Monte, la corteza de mezquite dulce, el fruto de rosa mosqueta, la hoja de sinicuiche y la hoja de chocote. Para el tratamiento de la diarrea en general se propone la siguiente fórmula de plantas: la hoja de chocote, el mezquite dulce, la hoja de pericón, la hoja engorda cabra, la flor de tila bolita y la hoja verbena. La forma de preparar las fórmulas anteriormente expuestas: se utilizan 60 gramos de cada uno de los ingredientes, se muelen las plantas, se revuelven todas por partes iguales en un frasco de vidrio de 1 litro. Posteriormente de esta molienda se utiliza una cucharada sopera para 1 litro de agua. Se hierve esta preparación durante 10 minutos. Se cuela. El modo de uso de las plantas se utilizan siempre como agua de uso y también se pueden utilizar en compresas. Conclusión: los métodos de diagnóstico, como son la palpación, la percusión y la auscultación, a pesar de que son medios de exploración muy antiguos, siguen siendo recursos valiosos para el diagnóstico clínico, por lo que es muy importante que el terapeuta sepa utilizarlos de manera correcta, ya que un mal manejo de los mismos, por un lado, incomodaría al paciente y por otro, no sería posible que sirvan para lograr un buen diagnóstico, determinar un pronóstico y establecer un buen tratamiento. Muchas gracias por su atención.